Me llamo Magdalena y a mis 81 años, mi piel muestra las huellas del tiempo, surcada por arrugas profundas que recuerdan cada año transcurrido. Mis manos, cansadas y delicadas, han realizado innumerables tareas, sintiendo cómo las oportunidades y los momentos se les han escapado, como arena entre los dedos. Mi voz, aunque a veces tiembla, se fortalece y se vuelve inquebrantable cuando hablo desde lo más profundo de mi corazón. Resido en soledad desde hace mucho tiempo, en una humilde casita de adobe, ubicada en un pequeño y pintoresco pueblo en el corazón de Jalisco, donde cada tarde, al caer la lluvia, el aire se impregna del inconfundible aroma a tierra mojada y los gallos, desafiando la oscuridad, anuncian el amanecer con sus cantos incluso sin ver el sol. Mis días transcurren con una calma serena. Ahora, al despertar con los primeros rayos del sol, comienzo mi rutina, barro el patio con esmero, alimento a las gallinas con maíz dorado y caliento el café humeante, aromatizado con canela. Luego me acomodo en mi mecedora, observando cómo las horas fluyen lentamente. Los habitantes del pueblo me saludan con afecto y respeto, llamándome Doña Magda, y los niños, con la inocencia de antaño, me piden bendición, pero nadie, absolutamente nadie, conoce el peso que llevo en mi corazón, la historia que me ha marcado, la vida que viví durante mi infancia y adolescencia. Guardé silencio toda mi vida, influenciada por la educación que me inculcó que el silencio era virtud y la obediencia, el deber de una niña, no levantar la voz, no cuestionar, no desafiar la autoridad masculina. Así lo hice, callé durante más de 7 décadas. Sin embargo, últimamente, tal vez por la proximidad de la muerte o la búsqueda de serenidad, siento una opresión en el pecho que no es física, sino espiritual. Tengo la sensación urgente de que si no comparto lo que he mantenido oculto, partiré de este mundo con una herida abierta, una herida invisible para los demás, pero que sangra en mi interior. Es una herida que nunca sanó por completo, a pesar de haberla cubierto con oraciones, con el silencio, con múltiples actividades y con la costumbre de las mujeres de mi época de seguir adelante, a pesar de estar destrozadas por dentro. Y quiero dejar claro que no busco compasión ni lástima, no necesito que me consuelen, ni que me envíen flores ni oraciones. Deseo desesperadamente ser escuchada, anhelo que alguien, en cualquier lugar, conozca mi historia, y tal vez, solo tal vez, alguna mujer que me escuche, ya sea desde su cocina o con el teléfono escondido, sepa que no está sola, que lo que le hicieron a ella, también me lo hicieron a mí. Que comprenda que no es su culpa, que no es suciedad, ni castigo, ni una malinterpretada noción de castidad. Es abuso y así se llama, aunque se oculte tras una sotana. Porque lo mío no fue una tragedia repentina, ni un accidente, ni el ataque de un desconocido. Lo mío fue un infierno lentamente construido, un sufrimiento prolongado, repetido y constante que se disfrazó de devoción, que utilizó palabras como pureza, ritual y entrega a Dios. Palabras que con el tiempo me costó horrores volver a pronunciar sin sentir náuseas. Palabras que solían llenar los muros de mi hogar y que ahora solo me provocan ira. Durante años evité cualquier iglesia. Y cuando me preguntaban la razón, mentía diciendo que prefería rezar en casa. Yo, nacida en 1944 en un rancho cercano a San Juan de los Lagos, nunca fui una persona de plegarias. Sentía un temor reverencial, no hacia una divinidad abstracta, sino hacia la imagen del Dios con rostro masculino que me inculcaron desde pequeña, un Dios que, en mi percepción infantil, nunca me brindó protección. Mi madre, una ferviente católica que asistía a misa incluso enferma, fue quien me introdujo en la fe. En cuanto a mi padre, su presencia en casa era esporádica y marcada por los gritos. Cuando se ausentaba, su falta pasaba desapercibida. Fui criada en un entorno femenino, rodeada de mi madre, mis tías y mi abuela muda, quien se comunicaba únicamente a través de la mirada. Todas ellas creían firmemente en la salvación a través de la obediencia, la resignación y la aceptación del sufrimiento como un designio divino. Fui bautizada, realicé mi primera comunión y me familiarizaron con el rosario antes que con un lápiz. Recitaba los misterios como si fueran lecciones escolares, e incluso distinguía entre el Padre Nuestro y el Credo antes de saber diferenciar entre la izquierda y la derecha.
Desde mi infancia me inculcaron la idea de que mi cuerpo era impuro, que las niñas que se autoestimulaban estaban condenadas al infierno, y que si un hombre me miraba y yo no apartaba la mirada, lo estaba incitando. Mi madre solía repetir que los hombres eran fuego y las mujeres, estopa. Yo absorbí esas palabras como verdades absolutas. A los 10 años, el padre Eugenio llegó a nuestro pueblo. Era un cura recién llegado, joven, de aspecto atractivo y con una voz profunda que inspiraba respeto. Todos lo admiraban, las ancianas le besaban la mano en señal de veneración, las madres lo invitaban a sus casas para cenar, y los hombres lo saludaban con reverencia. Yo lo observaba a la distancia, sintiendo una mezcla de temor y fascinación. Un día, después de la misa, me llamó. Me pidió que fuera una de las ayudantes para preparar el altar antes de la misa dominical. Mi madre se llenó de alegría y me dijo orgullosa: ¡Qué honor, Magda, vas a estar cerca del Señor! Así comenzó una nueva rutina los domingos, que transformó mis días de descanso en jornadas laboriosas. Me levantaba antes del amanecer, me vestía con mi vestido blanco, me trenzaba el cabello y me dirigía a la iglesia, aún escuchando el canto de los gallos. En el interior de la sacristía, ese espacio sagrado donde se guardaban las hostias consagradas y colgaban los ornamentos litúrgicos, se gestaba un ritual oscuro y profano, un secreto que nadie conocía. Al principio se manifestaba a través de caricias veladas con la apariencia de bendiciones, seguidas de supuestas limpiezas espirituales. Luego se susurraban promesas y mentiras como: esto te hace especial, esto es un secreto entre tú y Dios. Yo, sin entender nada, solo experimentaba terror, vergüenza y una profunda náusea que me atormentaba durante todo el día. Pero esa historia la contaré más adelante. Hoy mi única intención es que sepas quién soy realmente, que no me consideres una lunática ni una exagerada. Soy una mujer, una más entre muchas que ha sobrevivido con el corazón destrozado, la fe hecha pedazos y la boca sellada por el miedo. Pero eso ha terminado porque a mi edad, una comprende que el silencio también es mortal. El silencio consume el alma lentamente. Y yo no quiero morir sin liberarme de este pesado fardo. Por eso estoy aquí, compartiendo mi historia contigo, a pesar de que mis manos tiemblan, porque yo también fui una niña a la que le robaron la inocencia, antes de que pudiera siquiera comprender lo que significaba. Y eso no se puede olvidar. Hace algunos meses, una de mis vecinas, al saber que me sentía sola, me regaló un televisor pequeño que ya no utilizaba. Me explicó que podía hacerme compañía en las noches para evitar la soledad. Al principio desconocía por completo cómo encenderlo, pero finalmente aprendí. Me familiaricé tanto con el control remoto que se convirtió en una extensión de mi propia mano, y así comencé a sintonizar una variedad de programas, noticias, novelas antiguas y hasta esas misas que se transmitían desde la basílica, llenas de coros y cantos litúrgicos que, según escuchaba, reconfortaban a muchos. Sin embargo, a mí no me provocaban esa sensación. Al contrario, me produjeron un efecto muy diferente. La primera vez que presencié una de esas misas en la pantalla, en lugar de paz, experimenté algo inesperado, algo que no había sentido en décadas. Sentí como si el tiempo se hubiera distorsionado y me hubiera transportado repentinamente a aquel antiguo templo donde todo comenzó. El aroma del incienso, la música del órgano, el sonido de las campanas de consagración, todo aquello que para otros simboliza consuelo, a mí me heló la sangre. De nuevo me encontré en el pasillo de la iglesia, ataviada con el vestido blanco que me constreñía y los zapatos que me apretaban, mientras sostenía el misal con las manos empapadas de sudor. De pronto, sin que mediara la reflexión, me eché a llorar. No era un llanto cualquiera, de esos que brotan ante la pérdida o el recuerdo doloroso. Era algo distinto, un llanto liberador que emanaba de algo oculto, contenido, prisionero por tanto tiempo dentro de mí, y que de forma inesperada, se había desatado. Lloré con el rostro oculto, con el pecho convulsionado, tal como una niña extraviada en la inmensidad de la calle. Lloré por la niña que fui, por esa que nadie contempló, por aquella que nadie rescató,
pues en ese instante, como si una campana invisible resonara en mi interior, comprendí que lo que había vivido no era insignificante, ni un simple malentendido, ni algo que el tiempo curaría, como me había repetido tantas veces. No, lo que sufrí fue una traición a lo más preciado de una niña, su inocencia. Esa noche, exhausta tras un llanto que me había despojado de toda energía, me senté con el rosario en mis manos, no para orar, sino para sumergirme en la búsqueda desesperada de respuestas. A pesar de los años transcurridos, con mi cabello ahora blanco y mis huesos debilitados por el tiempo, aún me atormentaban interrogantes a las que nadie había querido dar respuesta. Porque nadie me protegió, porque mi madre, ante mis ojos enrojecidos por el llanto o mi voz apagada por la tristeza, nunca se preocupó por saber qué me sucedía, cómo era posible que los habitantes del pueblo veneraran tanto a ese hombre con sotana, sin cuestionarse las largas horas que pasaba a solas con las niñas del catecismo, y porque Dios, si es que existía tal como me habían enseñado, había guardado silencio. ¿Acaso las plegarias de una niña valían menos que los cánticos del sacerdote? Esa noche la base de mi fe se derrumbó como una iglesia antigua y en ruinas. Las oraciones aprendidas, las promesas escuchadas, los mandamientos grabados a fuego en mi memoria, todo se reveló como una mentira, una gran mentira alimentada por el miedo. De nuevo me vi envuelta en el mismo sueño recurrente que me atormentó durante mi juventud. Me encontraba sentada en la primera fila de la iglesia, con los pies balanceándose en el aire porque el banco era demasiado alto para alcanzarlos. El cura, vestido con su sotana negra y exhibiendo esa sonrisa hipócrita que solía usar para manipular a la gente, se acercó a mí, se inclinó y susurró algo ininteligible a mi oído. Intenté desesperadamente levantarme, pero estaba clavada al banco. Luego posó su mano sobre mi hombro, y aunque no hubo contacto físico directo, la angustia me traspasó como una daga afilada. Desperté sobresaltada, empapada en sudor frío, con el corazón latiendo con la fuerza de una maratón. Ese sueño que me había perseguido durante años en mi adolescencia, había desaparecido por un tiempo, hasta esa noche. Comprendí la razón: lo que se silencia no se esfuma, sino que se oculta y regresa cuando menos se espera, como las campanas de la iglesia que resuenan incluso después de que todos se han ido. Después de ese sueño, tomé la determinación de hablar, aunque solo fuera en silencio, conmigo misma. En la penumbra de la mañana, me detuve frente al espejo y me examiné con detenimiento. Mis ojos reflejaban el cansancio, hinchados y enmarcados por arrugas, la piel marchita contaba una historia de noches sin dormir y días cargados. Sin embargo, en el abismo de mi mirada, vislumbré un destello, una chispa incipiente, un fuego latente en lo más profundo de mi ser. Era como una llama diminuta, que susurraba en el silencio, instándome a romper el silencio. Había transcurrido una vida entera huyendo de los recuerdos, construyendo muros de olvido sobre el pasado, como quien tapa una grieta con yeso, una reparación precaria que siempre se rompe, dejando la herida expuesta. A mis 11 años fui seleccionada por el sacerdote para servir en la misa, según decían, pero en realidad, fui apartada, señalada como un cordero destinado al sacrificio. Él me acechaba en los pasillos, me llamaba con una voz melosa y me aseguraba que Dios me había elegido. A esa edad, la inocencia se confunde con el temor, y yo no lograba diferenciar entre la voz divina y el eco del miedo. Él, en cambio, conocía a la perfección mi vulnerabilidad, sabía cómo halagarme, cómo hacerme sentir especial, cómo envolverme con palabras que resonaban en el cielo, pero que en su interior albergaban el abismo del infierno. Yo confiaba en él ciegamente porque mi madre, con la fe que la caracterizaba, me aseguraba que era un hombre de Dios, un ser puro. La gente se arrodillaba a su paso, mostrando una reverencia que yo interpretaba como señal de su santidad. En nuestro pueblo, recibir una mirada del cura era considerado una bendición, un gesto de gracia divina. Nadie, ni siquiera yo al principio, sospechaba los secretos oscuros que se ocultaban tras las gruesas paredes de la sacristía, un lugar donde la luz del sol parecía no poder penetrar. A menudo pienso que si alguien, cualquiera, me hubiera prestado atención de verdad, con una mirada que fuera más allá de la superficie, habría notado el cambio en mí, la transformación silenciosa que sufría.
Después de las misas salía cabizbaja, enmudecida por el miedo, con las manos heladas y las piernas temblorosas. A veces, presa de la angustia, me encerraba en el baño de la casa, buscando en vano un refugio donde poder llorar sin ser escuchada. Mi madre, desconociendo mi sufrimiento, atribuía mi comportamiento a rareza, a falta de alegría. Me instaba a sonreír más, a agradecer la oportunidad de estar cerca del Padre. «Tú sí que tienes suerte, Magda», me decía. «Hay niñas que darían cualquier cosa por estar en tu lugar». Yo, ahogando mi dolor, asentía con la cabeza, apretando los dientes, deseando que supieran la verdadera pesadilla que significaba estar en ese lugar. El terror me paralizaba cada vez que escuchaba a él decir: «Quédate un momento más, necesito hablar contigo». Pero ella, ajena a mi sufrimiento, no quería escuchar, y yo me sentía incapaz de confesarle mi tormento. Después de aquella noche, con la misa resonando en la televisión, sumida en un sueño turbio y ahogada en lágrimas, sentí la imperiosa necesidad de reconstruir el pasado con nitidez, como si un libro sellado durante años finalmente se abriera ante mí. No fue sencillo. Al principio solo lograba percibir imágenes fragmentadas, como fotografías viejas y rotas, la sacristía con sus cortinas pesadas, las manos del cura elevando el cáliz, su voz profunda pronunciando: «Esto es entre tú y el Señor», mientras mi cuerpo temblaba incomprensiblemente. Después las palabras emergieron, y con ellas la furia. Comprendí que me habían arrebatado algo irrecuperable, que mientras todos creían que yo servía a Dios, había sido marcada para siempre por el pecado de otro, que me habían introducido en un juego donde no tenía voz ni voto, donde solo se esperaba mi obediencia. La comprensión de lo sucedido me causó más dolor que el recuerdo mismo. Ya no lloro cuando escucho una misa en la televisión, ahora me levanto, la apago y me siento en el sillón. Respiro hondo y comienzo a escribir. Escribo esta historia, no solo para mí, sino para todas las niñas que nunca fueron escuchadas, porque si yo, con mis 81 años, puedo finalmente hablar, tal vez haya otra mujer en algún lugar del mundo que encuentre fuerza en estas palabras. Ya no siento miedo, lo tuve durante demasiados años, ahora solo tengo memoria, y con la memoria llega la verdad, y con la verdad, un poco de libertad. Desde aquella primera vez que el padre Eugenio me pidió ayuda en la sacristía, algo en mí cambió, aunque me tomó mucho tiempo entender qué era exactamente. En ese entonces, yo acababa de cumplir 11 años. Era una niña delgada, silenciosa y sumisa, de esas que nunca daban problemas, que se refugiaban tras las faldas de su madre y bajaban la mirada cuando un adulto les hablaba. Mi madre solía decir que yo era su hija ejemplar, la que nunca respondía, la que cumplía todas las órdenes a la perfección, y esa actitud me mereció el honor de ser elegida. En aquel pueblo, ser elegida por el cura no era un asunto trivial, era un reconocimiento, un privilegio, una prueba de que Dios te había favorecido. Así me lo explicaron, y así lo creí. Lo que no me revelaron fue que esa elección traería consigo una condena oculta, una atadura invisible que se iba tensando gradualmente sin que nadie se percatara. Todo empezó con pequeñas insinuaciones, detalles que en un principio no parecían inapropiados. El padre me colocaba la mano en el hombro y me aseguraba que era especial, que mi alma era pura, que Dios me había designado para una misión importante. Al principio, esas palabras me llenaban de orgullo. En aquel pequeño pueblo, donde las mujeres jóvenes eran apenas consideradas para tareas domésticas y su voz solo se escuchaba para pedir agua o anunciar la comida, que un hombre de la alta sociedad, alguien con poder e influencia, se detuviera a hablarte, a dirigirte palabras amables, era un evento extraordinario, casi un milagro. Pero esa atención inicial, llena de cortesía, pronto se transformó. Los halagos se convirtieron en secretos susurrados, las miradas, antes amables, ahora eran inquisitivas, y los gestos, presentados como bendiciones, se transformaron en caricias inapropiadas. Yo, en mi inexperiencia, no podía definir lo que sentía, no encontraba las palabras adecuadas para expresar mi creciente angustia. Solo sabía que cada vez que él me llamaba a la sacristía antes de la misa dominical, mi cuerpo reaccionaba con ansiedad. Mi estómago se contraía con fuerza y mis manos sudaban,
como si estuviera a punto de cometer un pecado terrible, aunque desconocía su naturaleza. La situación se volvió una costumbre dolorosa. Cada domingo yo era la primera en llegar al templo, entrando sigilosamente por la puerta lateral, que conducía directamente a la sacristía. Allí él ya me esperaba, vestido con su sotana y el aliento fresco a menta y vino, siempre con una sonrisa que en lugar de calmarme, me llenaba de una profunda inquietud. Me insistía en que debíamos adornar el altar, porque Dios se merecía lo más bello, y que mi presencia facilitaba su concentración. Me obligaba a leer fragmentos de la Biblia en voz alta, y luego se acercaba para corregir mi postura, ajustar mi vestido y sacar el demonio de la vergüenza. Yo permanecía inmóvil, petrificada, esforzándome por distraerme, pensando en los colores vibrantes de los vitrales, en el sonido crujiente de los bancos de madera, en el canto distante de los gallos que aún resonaba afuera. Mientras él balbuceaba oraciones en latín, sus manos exploraban mi espalda, mi cuello, mis piernas, como si formaran parte de un ritual misterioso solo comprensible para él. Al terminar me pedía silencio absoluto, que fuera un secreto entre ambos. Dios ama a las niñas puras que saben guardar silencio, me repetía, y yo asentía sin comprender que estaba cavando mi propia perdición. Después debía asistir a la misa. Allí, sentada entre las otras niñas del catecismo, con el rostro impecable, el vestido impoluto y una fachada de serenidad que no sentía, me sometía a su mirada. Mientras el coro elevaba sus cánticos y las plegarias resonaban en la iglesia, una batalla silenciosa se libraba en mi interior, luchaba contra las arcadas. La garganta se me cerraba, una opresión dolorosa me aprisionaba el pecho y una náusea persistente me empapaba en sudor frío. En los escasos momentos en que lograba escapar al baño del templo, me miraba al espejo y me costaba reconocer mi propia imagen. Veía el reflejo de una niña con la mirada vacía, la boca tensa y las manos temblorosas, una niña que sufría en silencio, pero nadie, absolutamente nadie, parecía notarlo. Ni mi madre, que cada domingo se esmeraba en peinarme y vestirme de blanco, ni las otras mujeres del pueblo, absortas en sus propias devociones, ni siquiera las otras niñas, aunque sospechaba que no era la única que sentía este tormento. Sin embargo, entre nosotras reinaba un silencio sepulcral, jamás intercambiábamos una mirada que revelara nuestros miedos. Era como si una barrera invisible, un velo impenetrable, cubriera nuestras mentes, impidiéndonos hablar de lo que considerábamos innombrable. Mi madre, por su parte, irradiaba orgullo. Me preparaba con meticulosidad para cada ceremonia, sin sospechar ni una pizca de lo que ocurría en mi interior, o quizás lo sospechaba, pero optaba por ignorarlo. Tal vez prefería no ver la verdad, creyendo que mi sufrimiento era parte del sacrificio requerido para servir a Dios. Criada en un entorno de temor reverencial y sumisión absoluta, donde la palabra del sacerdote era ley y se le consideraba un ser incorruptible, ella vivía con la constante amenaza de represalias. Si tan solo se hubiese atrevido a desafiar esa autoridad, anticipaba un castigo inmediato, quizás una humillación pública como una bofetada y la imposición de rezar 100 Ave Marías. Por temor, optó por el silencio, aprendiendo a ocultar su verdadera opinión, a sonreír falsamente, a obedecer sin convicción y a desdibujarse, convirtiéndose en una mera sombra. Con el tiempo su cuerpo comenzó a manifestar su sufrimiento, intensos dolores de cabeza, episodios de vómitos inexplicables y repentinos picos de fiebre. Los médicos, atribuyendo sus dolencias a estrés y a la normalidad del desarrollo, erraron en su diagnóstico. En realidad, su cuerpo estaba alzando la voz, expresando lo que ella no podía verbalizar, su alma, atrapada, luchaba por liberarse. Sus noches se poblaron de pesadillas recurrentes, plagadas de simbolismos religiosos, cruces que se partían, velas que se extinguían misteriosamente y cálices que se llenaban de sangre. Me despertaba en la noche sobresaltada, empapada en lágrimas y con el corazón latiendo con fuerza, sin poder articular palabra para explicar el terror que me invadía. En la escuela, mi alegría se apagó, me volví silenciosa y desconfiada.
Dejé de participar en los juegos con las otras niñas, prefiriendo refugiarme en la soledad durante los recreos, sentada en una esquina con los libros abiertos, pero con la mente divagando en un lugar distante. El padre Eugenio, notando mi creciente soledad, comenzó a demandar más de mi tiempo, extendiendo su atención más allá de los domingos. Me llamaba entre semana para ensayar las misas especiales, repasar las oraciones y perfeccionar mi entonación. Cada vez que mi madre recibía uno de esos mensajes, su rostro se iluminaba de orgullo, repitiendo: «El Padre confía en ti como en nadie, Magda, no lo decepciones». Y yo, paralizada por el miedo y sin saber cómo negarme, acudía a sus llamados, sintiendo que una negativa desencadenaría consecuencias terribles. A los 11 años, desprovista de recursos, palabras y protectores, solo contaba con el miedo, un miedo que se aferraba a mis huesos, se establecía en mi interior y crecía conmigo día a día. Aquella tarde, al salir del templo, las medias rasgadas y el cabello desordenado por la lluvia, caminé descalza hasta casa, pues había perdido mis zapatos. No recuerdo si los olvidé en la sacristía o si me los quité para correr con mayor velocidad. La lluvia caía sin cesar. Al llegar, empapada, mi madre me reprendió brevemente, pero sin hacer más preguntas. Me cambió la ropa, me ofreció un jarabe para la tos y me envió a dormir. En la cama, me acurruqué bajo las sábanas, temblando intensamente como si estuviera a punto de desmoronarme. Fue esa noche cuando por primera vez el pensamiento de la muerte rozó mi mente, no de forma clara ni decidida, sino como un anhelo silencioso de desaparecer, de no regresar al templo, de no escuchar su voz, de no enfrentar de nuevo aquella mirada que me hacía sentir insignificante. Desde entonces me atormentó una culpa incomprensible y una vergüenza sin explicación. Me sentía impura, culpable, indigna. A menudo me refugiaba en el baño y restregaba mi piel con jabón con una fuerza tal que la irritaba, como si la acción física pudiera borrar la profunda herida que sentía en mi interior. Pero esa purga corporal era inútil, porque la verdadera impureza no residía en mi cuerpo, sino en las creencias que me habían inculcado. Me habían persuadido de que mi silencio era un signo de virtud, que mi obediencia era una demostración de fe y que mi sufrimiento era una prueba de mi amor a Dios. Y yo, siendo una niña, lo acepté ciegamente, porque nadie me enseñó que tenía derecho a oponerme. Nadie me explicó que la fe no se ponía a prueba con el sufrimiento de una niña. Durante ese periodo de sufrimiento, nadie se percató de los cambios en mis ojos, en mi andar, en mis periodos de silencio cada vez más largos. Nadie se preocupó por saber si estaba bien, si necesitaba hablar, si necesitaba ayuda. En aquel pueblo, la Iglesia lo controlaba todo, y cualquier cuestionamiento a sus prácticas era inaceptable. La voz de una niña, si se atrevía a expresarse, carecía de importancia. Así aprendí a convivir con el miedo, la rabia y un silencio que día tras día me oprimía con mayor fuerza. Un día, un domingo como cualquier otro, una fisura se abrió en mi interior, aunque desde afuera nada lo indicaba. Desperté con un dolor punzante en el estómago, no por enfermedad, sino por la certeza de lo que estaba por suceder. Me vestí con el vestido blanco que tanto apreciaba mi madre, aquel que ahora me quedaba un poco corto debido a mi crecimiento, pero que ella consideraba aún hermoso y apropiado. Ella me peinó con fuerza, trenzando mi cabello como si intentara sellar con sus manos aquello que las palabras no podían expresar. Luego me persignó con agua bendita y me envió a la iglesia, tal como era costumbre. En la sacristía el padre Eugenio me esperaba, pero su mirada, a diferencia de otras veces, había mutado. Su sonrisa, habitualmente cálida y acogedora, había desaparecido. Tampoco empleó el tono paternalista que solía usar conmigo, en su lugar, emanaba algo diferente, algo sombrío, firme y directo. Tan pronto como entré, cerró la puerta con llave y en ese instante, por primera vez en todos esos años, supe con certeza que no estaba a salvo. Prefiero no sumergirme en los detalles que aún hoy, tras tanto tiempo, me revuelven el estómago. Baste decir que ese día no hubo simulación de benevolencia ni justificaciones de pureza espiritual. Lo que me hizo no tuvo tapujos, fue claro, brutal y definitivo.
Tras el suceso me quedé sentada en un rincón de la sacristía, con la ropa descompuesta, las piernas entumecidas y una mancha en mi dignidad que no supe cómo borrar. Él, como si nada hubiera ocurrido, se acomodó la sotana y me ordenó confesarme por sentir culpa, asegurando que el demonio acechaba en las niñas que cuestionaban el amor divino. Abrió la pesada puerta de madera y con paso firme, como si fuera una aparición divina, avanzó hacia el altar, la cabeza erguida, las manos unidas en señal de plegaria y el rostro impasible. Yo, petrificada, me quedé atrás, respirando con dificultad, sintiendo el frío penetrante de la piedra del suelo en mi espalda, mientras las notas de los cantos litúrgicos, que ya habían dado inicio a la ceremonia, resonaban a mi alrededor. La iglesia, ese lugar que siempre me había proporcionado consuelo, se transformó en algo extraño, distante, ajeno. Sentí una profunda sensación de exclusión, de rechazo, como si me hubieran expulsado de un santuario que debería haberme protegido. En ese instante algo se quebró irremediablemente en mi interior. Ya no era solo el miedo o la vergüenza lo que me atormentaba, sino algo mucho más oscuro, la certeza absoluta de que estaba sola, de que nadie vendría a rescatarme, de que ese hombre, vestido con la autoridad religiosa, podía disponer de mí a su antojo y el mundo seguiría su curso indiferente. Esa misa fue la última a la que asistí desde dentro. A partir de entonces mi cuerpo comenzó a rebelarse con una violencia creciente. Me desmayaba en medio del templo, sufría hemorragias inexplicables y vomitaba durante la ceremonia, ante la incomprensión de todos. Afirmaban que mi salud era precaria, que era una niña enfermiza y delicada, pero en realidad no era debilidad, sino una profunda repulsión. Mi cuerpo, en un intento desesperado, luchaba por expulsar el horror que ya no podía mantener en secreto. Comencé a evitar las clases de catecismo, ideando excusas para no asistir a las ceremonias religiosas. Mi madre se enfurecía, acusándome de rebeldía y gritando que yo no era como las demás niñas del pueblo, que había sido predestinada para un propósito superior. Yo, con la mirada baja y en silencio, solo la escuchaba, consciente de que cualquier intento de explicarle la verdad sería inútil, porque ella se negaba a escuchar, considerando al sacerdote como un intermediario sagrado entre Dios y la humanidad, y creyendo firmemente en la infalibilidad divina. Por eso callé, por eso continué fingiendo, por eso me refugié cada vez más en mi interior, hasta que llegó el día en que no pude soportarlo más. Recuerdo que un jueves por la tarde me escondí detrás del confesionario vacío, no para confesarme, sino para espiar. Quería comprobar si el padre Eugenio repetía sus acciones con otras niñas, y lo vi. No me acerqué a él, ni intenté tocarlo con las manos ni con el cuerpo, solo utilicé las palabras. Lo observé hablando con una niña, menor que yo, de aproximadamente 8 años, con la misma sonrisa que me había confundido y lastimado. Le acarició el cabello, le levantó la barbilla y le susurró algo al oído que la hizo bajar la mirada. En ese instante comprendí con una claridad absoluta, una lucidez que me heló la sangre. No era un problema mío, no era mi culpa, no era mi pecado. Él repetía ese comportamiento con todas, o al menos con muchas, y nadie hacía nada para impedirlo, nadie lo detenía, nadie pronunciaba una sola palabra, porque todos lo admiraban, porque nadie quería ver lo que se negaban a aceptar. Esa noche, al llegar a casa, me lavé con vinagre, tal como me había enseñado una tía que decía que el vinagre limpiaba los pecados, pero no funcionó. Nada funcionaba. El olor del vinagre solo me hizo sentir más sucia. Me cubrí con una cobija hasta la cabeza y lloré en silencio, apretando los dientes para que mi madre no me escuchara. Después de llorar desconsoladamente hasta la extenuación, caí en un sueño profundo. Al despertar, sentí una transformación irreversible, una parte de mí se había petrificado, la inocencia de la niña que una vez fui se había perdido para siempre. Aquel día se convirtió en un punto de inflexión, un límite entre lo que había sido y lo que sería, porque ya no podía seguir guardando silencio, la carga era insoportable. Sin embargo, me sentía paralizada, incapaz de articular lo que sentía, sin saber a quién confesar mi dolor, ni encontrar las palabras adecuadas.
Expresar, me tocó era insuficiente, me hirió, no reflejaba la magnitud del daño. No existían palabras para describir la experiencia vivida, solo imágenes borrosas, sensaciones confusas y un vacío constante. Comencé a escribir en secreto, guardando celosamente pequeños fragmentos de papel bajo el colchón. Escribía cartas que jamás enviaría, relatos anónimos y oraciones ficticias donde yo era la niña y Dios, en mi imaginación, me pedía perdón, porque eso era lo único que anhelaba, que alguien se disculpara. No solo el padre Eugenio, sino también mi madre por no haberme visto, mi pueblo por mantenerme en silencio, mi iglesia por traicionarme, Dios por su aparente ausencia, y yo misma, por no haber alzado la voz antes. Pero ¿cómo decir basta cuando solo tienes 11 años, no cuando la autoridad se deposita en aquellos a quienes todos respetan y veneran? No cuando desde niña te inculcan que obedecer es una muestra de amor y devoción. Yo acaté esas órdenes, no porque deseara hacerlo, sino porque desconocía cómo negarme. Fui educada para ser una persona buena, no para proteger mis propios intereses, para guardar silencio en lugar de denunciar, para servir, y no para escapar. Y con esa misma obediencia me destruyeron. Me enseñaron que el cuerpo era sagrado, pero lo transformaron en un terreno de prueba para sus actos. Me hablaron del cielo, pero me arrojaron a un infierno personal. Me prometieron luz, pero solo conocí la oscuridad de la sacristía, el olor a vino avinagrado y las manos que nunca debieron tocarme. Ese fue mi despertar, mi primera toma de conciencia real. Fue el instante preciso en que comprendí con la contundencia de la verdad, que lo que había vivido no era un simple error o una confusión, era abuso, perversión, delito. Y lo más terrible era un acto sistemático, encubierto y protegido por el silencio generalizado. A partir de ese momento, no hubo retorno. Comencé a ver el mundo de forma diferente. La confianza en los demás se desvaneció por completo. Me distancié de la iglesia, de mi madre y de las otras niñas, convirtiéndome en una persona huraña, desconfiada y dura. Mis antiguas amigas dejaron de buscarme para jugar, diciendo que yo era extraña, que siempre estaba seria. Y era cierto, yo era diferente porque había vislumbrado el infierno desde adentro, un infierno que nadie más parecía percibir. Después de aquel día en que entendí que Noui no era la única, que lo ocurrido no fue un accidente ni una decisión divina, sino una rutina premeditada por ese hombre que se hacía pasar por pastor, algo esencial en mí se modificó para siempre. No fue un cambio estridente ni una rebelión manifiesta, sino una transformación silenciosa, semejante a la marchitez de una planta que se seca desde la raíz, pasando desapercibida hasta que cae la última hoja. Continué asistiendo a la escuela, regresando a casa y yendo al mercado, como si nada hubiera cambiado, pero la niña que solía ser ya no existía. Había aprendido a disociarme, a separar mi cuerpo de mi mente, a estar ausente mientras estaba presente. Caminaba con la mirada fija en el suelo, moviendo los pies con lentitud, y mi rostro adoptó una máscara que se convirtió en mi defensa, una expresión neutra, ni triste ni feliz, simplemente vacía. Esa era la única manera en que lograba sobrevivir. Los abusos persistieron, aunque con menos frecuencia, porque el padre Eugenio se mostraba más cauteloso, quizás sospechando que mi sumisión ya no era total, o quizás porque ahora se centraba en otras niñas que satisfacían su necesidad de dominio. A mí me utilizaba cuando le apetecía, y cada vez con mayor brutalidad, con una franqueza descarada, como si ya no sintiera la necesidad de ocultarse tras rezos o imágenes religiosas. Me trataba como si fuera un objeto, y después me devolvía al mundo con una sonrisa fingida, con palabras amables que resonaban como una burla. «Eres mi elegida», solía decir. «Dios te puso en mi camino». Yo ya no le creía, pero me faltaban las fuerzas para oponerme, porque la resistencia significaba una lucha para la que no estaba preparada. Nadie me había enseñado a luchar, solo a soportar. Mi madre, por su parte, permanecía completamente ignorante de lo que sucedía. Cada vez que intentaba expresar mis deseos, alterar mi día a día, o manifestar mi negativa a asistir a la iglesia,
la respuesta de mi madre era una avalancha de autoridad que me dejaba sin aliento. ¿Qué te has creído?, me gritaba, acusándome de superioridad, de pretender desafiar la voluntad divina. Yo intentaba, con palabras vacilantes y confusas, explicarle que algo en mi vida no andaba bien, que los actos del padre me perturbaban y no los comprendía. Sin embargo, antes de que pudiera articular una frase completa, su mano se alzaba en señal de castigo. Recibía sus bofetadas con furia y desesperación, como si quisiera arrancarme una verdad que yo misma me negaba a escuchar. Después el llanto me inundaba. Lloraba paradójicamente como si ella fuera la víctima. Me reprochaba ser su vergüenza, la causa de su desgracia, el motivo de habladurías en el vecindario. En ese instante la culpa y la soledad se apoderaban de mí con más fuerza, porque si mi propia madre no era capaz de brindarme apoyo, ¿quién podría hacerlo? A los 13 años, mi cuerpo comenzó a transformarse, mis pechos se desarrollaron, mis caderas se ensancharon y mi voz se hizo más grave. La curiosidad de los hombres del pueblo se posó en mí, el carnicero, el panadero, y hasta los hijos de los vecinos me dirigían miradas que me repugnaban, similares a las del cura, acompañadas de piropos confusos que, aunque no comprendía del todo, me provocaban un deseo irrefrenable de desaparecer. Comencé a caminar encorvada, a usar vestidos más largos y a cubrirme con pañuelos incluso bajo el sol abrasador, pues la idea de ser observada y tocada por alguien más me aterrorizaba, pero mis esfuerzos fueron en vano. Una tarde, al regresar de la tienda, uno de los hijos del alcalde me acorraló detrás de un almacén y me tocó sin mi consentimiento. Forcejeé, grité y lo empujé, a lo que él respondió con una risa cínica: si el padre Eugenio ya te agarró, ¿qué más da? Esa frase, que aún resuena en mi memoria, revelaba una verdad escalofriante. Todos sabían, pero a nadie parecía importarle. A partir de ese día me recluí en casa, convirtiéndome en una sombra, ayudaba a mi madre en la cocina, lavaba la ropa, cuidaba de mis hermanos pequeños y solo hablaba cuando era estrictamente necesario. Tras convertirme en invisible en busca de seguridad, mi cuerpo comenzó a manifestar su sufrimiento, intensos dolores abdominales, sangrados fuera de ciclo y desmayos recurrentes. Los médicos, minimizando mis síntomas, diagnosticaron nervios femeninos, recomendando infusiones y descanso. Nadie indagó en la raíz de mi malestar, la realidad subyacente permaneció ignorada. Mi madre, en su afán por ayudar, me suministró ruda y manzanilla, e incluso recurrió a una curandera que, mediante la aplicación de un huevo en mi vientre, diagnosticó una carga. Carga que en efecto sentía, pero no de energías negativas, sino de dolor, miedo y una infancia lacerada, males que la herbolaria y las oraciones no podían erradicar. Permanecieron adheridos a mí. Un día, mientras limpiaba el altar después de la misa, encontré a una niña, más pequeña que yo, llorando desconsoladamente en la sacristía. Tenía unos 9 años. Al preguntarle qué le ocurría, solo me respondió con la mirada, con los ojos inundados de lágrimas temblorosas. La tomé de la mano sin pronunciar palabra, y la llevé afuera. No podía protegerla, ni enfrentarme al sacerdote, pero al menos podía apartarla de ese lugar. En ese instante comprendí con claridad que si yo no rompía el silencio, él continuaría repitiendo sus acciones con otras personas, y que mi silencio no me resguardaba, sino que por el contrario, lo fortalecía. Sentí la necesidad imperiosa de gritar, de correr a la plaza y revelar todo lo que sabía, pero la parálisis del miedo, enquistado en lo más profundo de mi ser, me lo impidió. A la edad de 14 años dejé de asistir a la iglesia por completo, inventando una enfermedad, fingiendo desmayos, cualquier cosa que me librara de la insistencia de mi madre. Al principio ella se aferraba a su postura, casi obligándome a la fuerza, pero finalmente se resignó, acusándome de haberme alejado de Dios y de ser presa del demonio. Me tildaba de desagradecida, hereje y perdida. Quizás en parte tenía razón, ya que efectivamente me había alejado, pero no de Dios, sino de la imagen distorsionada y falsa de Dios que me habían inculcado. Anhelaba creer en algo puro, en algo bueno, pero esa esperanza, ese algo, ya no residía en la iglesia, se había esfumado para siempre.
Entonces, a los 15 años, llegó el momento que me destrozó por completo. Descubrí que estaba embarazada, sin saber cómo había ocurrido. Sí, era consciente de lo que ocurría, pero me negaba a aceptarlo. Mi cuerpo se transformaba a una velocidad alarmante y el pánico me consumía. Era incapaz de confesarle nada a mi madre, ni a ninguna otra persona. El padre Eugenio, no sé cómo, supo la verdad y me citó. Me advirtió que la situación no podía trascender, que arruinaría su trabajo, y me culpó a mí por haberlo provocado. Me condujo hasta una mujer que vivía en las afueras del pueblo, una partera anciana. Me proporcionó una bebida oscura y me obligó a recostarme en una cama con sábanas manchadas. No conservo muchos recuerdos, solo el dolor, la angustia y la hemorragia, y después el vacío. Al regresar a casa, me sentía vacía por dentro. Y no es una simple expresión. Sentía que ya no quedaba nada de mí, que todo lo que había sido, se había esfumado con aquel hijo no deseado, no soñado, pero que también era mío. A los pocos días mi madre me observó fijamente y dijo: «Has cambiado. Ahora tienes la mirada árida de una mujer adulta». Y en efecto me había convertido en una mujer, o más bien, había dejado de ser niña para siempre. La muerte de mi madre marcó el inicio de un cambio en mi interior, un momento en que mi silencio se empezó a romper. No se debió a una reconciliación tardía, pues ella nunca se disculpó, ni tampoco a una conversación final que nos sanara. No, ella falleció tal como vivió, apegada a sus oraciones, aferrada a su rosario y con la imagen del padre Eugenio, colgada en la sala como si fuera una figura sagrada. La cuidé en sus últimos días motivada por lo que consideraba mi deber, porque, a pesar de todo, seguía siendo mi madre y porque no sabía cómo actuar de otra manera. Sin embargo, cuando dio su último aliento y el hogar se sumió en el silencio, sentí una liberación que me llenó de vergüenza, no por haber deseado su partida, sino porque finalmente podía respirar sin sentir la vigilancia constante de sus ojos, sin escuchar sus palabras hirientes disfrazadas de preocupación, y sin la continua presión de mantener las apariencias. Fue entonces, después de muchos años, que por primera vez me atreví a encarar directamente el retrato del cura, y lo arranqué de la pared. Lo destruí repetidamente con mis manos, hasta que los fragmentos se volvieron diminutos, irreconocibles, desfigurando lo que alguna vez fue su rostro. Después, en el patio trasero, lo incineré junto con algunos vestidos infantiles que mi madre había conservado como reliquias. Contemplé cómo las llamas consumían esas prendas, y en lugar de tristeza, experimenté una extraña serenidad, semejante a la liberación de un peso invisible que había soportado toda mi existencia. A partir de ese momento empecé a hablar sola, pronunciando su nombre en voz alta, repitiendo la palabra abusador, como si adiestrara a mi lengua para dejar atrás el miedo. Declaré: «El padre Eugenio me violó», y esa frase me traspasó como una lanza, no por su significado, sino porque finalmente alguien, yo misma, la escuchaba. Transcurrieron unos meses, y me encontré convertida en una anciana, con el cabello cano y las manos deformadas por la artritis, pero en mi interior, algo nuevo comenzaba a florecer. Una tarde, mientras la radio transmitía desde un pueblo vecino, escuché una noticia impactante: un grupo de mujeres había denunciado a un sacerdote por abusos sexuales ocurridos hacía muchos años. Pronuncié el nombre del cura, un desconocido para mí, con una furia contenida que me sorprendió. Esas mujeres, algunas de mi edad, otras más jóvenes, rompían el silencio después de tanto tiempo. La gente reaccionaba, unos las apoyaban, otros las criticaban, pero ya no estaban silenciadas. Reflexioné: si ellas se atrevieron, ¿por qué yo no? Pero de inmediato me invadió el miedo, ese temor persistente que se enraiza como hiedra en la piel, paralizándome y susurrándome que callar era lo mejor. Me convencí de que era demasiado tarde, que nadie me creería, que el padre Eugenio, ya fallecido o protegido, era intocable, y que hablar no serviría de nada. A pesar de esto, esa noche no pude dormir. Me removí en la cama, sintiendo una opresión en el pecho, una necesidad interna que pugnaba por liberarse. Al día siguiente me dirigí a la parroquia de mi pueblo. Me detuve sin cruzar el umbral,
frente a la entrada del edificio imponente, ese mismo que guardaba en sus muros ecos de un pasado marcado por el sufrimiento. El templo con sus vidrieras multicolores, su elevada torre y el repique solemne de las campanas, permanecía inalterable, pero yo, tras el paso del tiempo, ya no era la misma. Permanecí allí inmóvil, durante lo que pareció una hora, quizás más. Algunos de los vecinos que conocían mi rostro me saludaron con cortesía, otros, con curiosidad disimulada, me dirigieron miradas furtivas, cuestionándose mi presencia en ese lugar tras tantos años de ausencia. En ese instante observé salir a un joven sacerdote, desconocido para mí, probablemente recién llegado. Sus ojos se encontraron con los míos, me ofreció un saludo amable y acto seguido, me invitó a entrar para rezar. Le respondí que no, que mi conexión con Dios se encontraba fuera, en la quietud del exterior. No comprendió mi respuesta, pero respetó mi decisión. Ese pequeño gesto, esa falta de insistencia, esa ausencia de coacción, me conmovió profundamente, no por su bondad intrínseca, sino porque me transportó a un pasado en el que las cosas podrían haber sido diferentes si, tan solo una vez, alguien, tan solo una persona, me hubiera brindado el mismo respeto que ahora recibía. Regresé a casa y con la mente llena de recuerdos, me senté a escribir. No con el propósito de denunciar, no en ese momento, sino para dar forma a las palabras que durante tanto tiempo habían permanecido silenciadas. Escribí su nombre completo, las fechas exactas y los lugares donde los acontecimientos tuvieron lugar. Registré por escrito la serie de acciones que me causaron daño, detallando cómo ocurrieron, el momento en que comenzaron y el instante en que finalizaron. Describí mis emociones, mis pensamientos y los sueños recurrentes que me habían atormentado durante años. Lloré mientras escribía, pero esta vez el llanto fue diferente, firme, dirigido con un propósito claro. Ya no era solo dolor, ahora sentía rabia, dignidad y una sed de justicia. Una vez finalizada la escritura, guardé el cuaderno en un cajón, sin saber exactamente qué haría con él, pero consciente de que debía existir, de que no podía morir sin dejar esa verdad plasmada en algún lugar. Poco tiempo después, una joven periodista llegó a nuestro pueblo con la intención de investigar sobre mujeres que habían sido silenciadas por la Iglesia. Nadie se atrevía a hablar con ella, temiendo problemas y la posibilidad de dañar la reputación de los santos. Entonces yo la busqué, le pedí que viniera a mi casa, y nos sentamos juntas en el patio, bajo la sombra del aguacate que mi padre había plantado hacía mucho tiempo. Allí le relaté mi historia completa. No lloré ni me derrumbé. Le hablé con calma, con la voz firme, como alguien que finalmente se siente dueña y señora de su propia historia. Ella me escuchó atentamente en completo silencio y con una actitud reverente sin interrumpirme ni una sola vez. Al concluir, tomó mi mano con cariño y me aseguró que no estaba sola. Esas palabras resonaron profundamente en mí, me estremecieron. No estaba sola. Por primera vez en mi vida, lo sentí con certeza, con total convicción. Ese día, al mirarme al espejo, me vi diferente, noté las arrugas, sí, pero también percibí una renovada fortaleza. Finalmente comprendí que la niña que había sido, aquella que una vez fui, no había muerto, seguía viva dentro de mí, esperando ser vista y escuchada, esperando que alguien le dijera, te creo. Y eso fue exactamente lo que hice. Me creí a mí misma, me abracé con ternura, me pedí perdón y sentí, por primera vez, que la paz, aunque tardía y posiblemente efímera, era concebible. Ahora, con el paso del tiempo y tras haber pronunciado las palabras que antes me quemaban la lengua, me doy cuenta de la increíble capacidad de supervivencia que poseemos, incluso sin ser conscientes de ello. He transitado más de 80 años de vida con una herida invisible, que no manchaba con sangre el exterior, pero que me consumía por dentro día tras día. A pesar de todo, aquí me encuentro, no por la fuerza que otros perciben al oír mi relato, sino porque no tenía otra salida. A las mujeres como yo nos educaron para resistir, no para derrumbarnos. Nos enseñaron a soportar, a aguantar el dolor, a aparentar fortaleza. Pero el espíritu, al igual que el cuerpo, se agota.
Y cuando se llega a la vejez, cuando las pérdidas han despojado de casi todo, lo que queda es la verdad. Y esa verdad, por dolorosa que sea, es la única que puede ofrecer un atisbo de paz. Desde que decidí compartir mi historia, muchas cosas han cambiado, aunque la superficie permanezca inalterada. Continúo en la misma humilde casa de siempre, con el techo que filtra agua cuando llueve y mi pequeño huerto, que aún me provee frijoles, chiles y hierbabuena. Los vecinos todavía me saludan, algunos con una actitud más distante, otros con una mirada diferente, como si ahora vislumbraran en mí algo que desconocían. Y eso está bien, no espero la comprensión de todos. No anhelo la aprobación. No necesito la fe de aquellos que se niegan a escuchar. Comprendí que el silencio colectivo no altera mi realidad personal. Soy consciente de lo que experimenté, de mis emociones, de las pérdidas que sufrí, y nadie puede arrebatarme esos recuerdos. Ahora, puedo recorrer las calles de mi pueblo sin sentir culpa o vergüenza. Los domingos me siento en una banca de la plaza, disfruto de un helado de limón y observo a las personas que van y vienen. A veces la periodista que escuchó mi relato me visita, trayéndome recortes de prensa y leyéndome cartas de otras mujeres que, inspiradas por mi historia, han decidido compartir sus experiencias. Algunas son jóvenes, otras de mi edad, y todas ellas poseen esa misma fuerza interior que se manifiesta cuando el miedo se disipa. A veces las manos me tiemblan al leer sus testimonios, no por temor, sino porque identifico en ellos el mismo dolor, la misma ira, la misma soledad que yo sentí. Me emociona saber que en algún lugar de este país, una mujer está escribiendo su propia historia inspirada en la mía. He dejado de frecuentar la iglesia, y no siento la necesidad de volver. Sigo sintiendo la existencia de algo trascendente, algo inmenso y prístino, diferente al Dios que me inculcaron. Ya no encuentro mi fe en la estructura de una iglesia, ni en las doctrinas impartidas por un clérigo. Mi creencia reside en los momentos de silencio reveladores, en las verdades que emergen a la superficie, y en la resiliencia que observo en las mujeres. A veces elevo mis plegarias, pero no con las palabras preestablecidas. Mis oraciones nacen de lo más profundo de mi ser, dirigiéndome a la niña que fui. Le transmito que puede encontrar paz, que no está sola, que la protegí lo mejor que supe, a pesar de que me llevó toda una vida comprender cómo. Conservo mis escritos en una caja de madera, junto a cartas, fotografías antiguas y un cuaderno donde cada página representa un recuerdo doloroso que ahora, finalmente, no me atormenta. No los oculto, simplemente están allí. Para quien desee conocer la verdad, para la nieta inquisitiva o la mujer del pueblo que se atreva a indagar más allá de los murmullos, les digo, lo que me ocurrió no fue un hecho aislado, ni una excepción, y ya no temo decirlo. Fue parte de una red, un esquema, un sistema de silencio alimentado por la obediencia incondicional y el dominio absoluto. Y si yo, aunque solo fuera un eslabón, he logrado romper esa cadena, entonces esta vida, tan marcada por el sufrimiento, quizás no haya sido en vano. Aún hay días en que el dolor persiste, no voy a negarlo. En ocasiones me despierto con el pecho oprimido, el recuerdo me asalta sin previo aviso, el sueño me devuelve al frío suelo de aquella sacristía. Pero ahora, ya no huyo, me siento, respiro profundo y me digo, eso ya sucedió, pero no tiene más control sobre mí. Ya no soy esa niña a la que ellos silenciaron. A pesar de la oscuridad que antes me envolvía en soledad, ya no estoy obligada al silencio que me fue impuesto, pues la palabra ahora me pertenece y me libera, incluso si es tarde, incluso si es al final. Aunque muchos crean que relatar es revivir el dolor, no es así. Contar es sanar, es transformar el susurro escondido en la sombra en un eco que otros puedan escuchar, no para infundir miedo ni para despertar lástima, sino para reconocer, esto también ocurrió aquí. Porque la historia oficial de mi pueblo, con sus procesiones, festividades y sermones dominicales, nunca relató lo que muchas mujeres sentíamos y vivíamos en nuestro interior. Y era el momento de romper ese silencio. Hoy, al mirarme al espejo, no veo solo una mujer envejecida con marcas del tiempo, sino a una sobreviviente, a una voz que por fin se hizo oír, a una abuela que decidió no callar hasta la muerte.
Y eso para mí es suficiente. Ya no busco justicia en los tribunales. Lo que busco y quizás lo que finalmente he encontrado es la justicia del alma. La convicción de que mi relato, expresado con mis propias palabras, puede servir como guía para otra persona que aún se encuentra en la oscuridad me impulsa a hablar. Si alguien escucha esto, si alguna mujer siente que su voz no es valiosa, quiero transmitirle algo sencillo pero profundo. Tu historia es importante incluso si nadie la ha escuchado todavía, incluso si te han enseñado a guardar silencio, incluso si te han hecho creer que estás exagerando. Importa porque lo que sufrimos en silencio nos consume lentamente, pero lo que nombramos y sacamos a la luz puede convertirse en la semilla de algo nuevo. Y yo, Magdalena, ya he sembrado la mía, con la esperanza de que crezca donde deba. M.